Así que en esta mañana vamos a pasar ahora sí al mensaje. Y antes que nada vamos a encomendarnos en una oración en las manos de Dios. Así que ayúdenme por favor cerrando sus ojos y oremos a nuestro Padre. Padre Celestial, en esta mañana quiero pedirte por favor que me ayudes en este tiempo de predicación para poder transmitir el mensaje de manera correcta. Por favor, utilízame para poder comunicar tu palabra y que mis hermanos y yo seamos bendecidos a través de ella. Permítenos estar completamente alertas, despiertos, y que tu Espíritu Santo transmita ese mensaje a nuestro espíritu para que podamos conocerte mejor y saber cuál es la vida que te agrada. Te pedimos por este tiempo, ayúdanos, Señor, permítenos estar alertas. Te pedimos esto en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y son, de hecho, hermanos, vamos a estar hablando, vamos a estar relacionando un poco acerca de la palabra de Dios y la situación actual que se está viviendo a nivel global a raíz de este virus conocido como coronavirus, o más técnicamente como COVID-19, que es el nombre técnico que se le ha estado dando. Vamos a estar en los próximos minutos meditando precisamente acerca de la palabra de Dios y de lo que podemos aprender de ella en estos tiempos. Y de hecho son muchas las lecciones que la situación actual generada por este brote de coronavirus nos ha dejado y nos dejará como sociedad y también como individuos. Entre estas lecciones que nosotros podemos aprender, por ejemplo, está la debilidad de la estructura social y económica. Un virus microscópico pequeño ha demostrado cómo puede paralizar economías completas como China, España, Estados Unidos, incluso podría ser México. Así que esa es una lección que tenemos que aprender. Otra lección que podemos ver en estos tiempos es la poca preparación a nivel global ante una amenaza viral. Vimos cómo se permitió durante las primeras semanas que este virus se esparciera a lo largo del mundo, y lo vimos como algo pequeño, como algo que no nos llegaría, como algo que eso está lejos, está en Asia, en otro continente, y no tomamos las medidas necesarias como sociedad y como países. Más importante aún, otra lección que podemos ver a raíz de esta situación es la fragilidad de la vida. Al mirar cómo una gran cantidad de muertos va dejando este virus, hasta el momento 13,000, pero algunos mencionan que posiblemente sean muchísimos más los que quedarán muertos al final de esta situación. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, además de todo lo anterior, nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de mirar nuestro mundo, nuestra sociedad, lo que acontece a nuestro alrededor, no solamente por medio de la lente de las noticias o de lo que nos vamos enterando, sino también a través, y más importante aún, de los ojos del Evangelio. Y cuando digo esto, cuando hablo del Evangelio, me refiero al verdadero Evangelio, al Evangelio de Cristo, ese Evangelio que podemos leer en las páginas de la Biblia, no un Evangelio barato que declara sanidad al por mayor, sin autoridad ni respaldo de Dios. No me refiero a ese evangelio, no, tampoco estoy hablando de un evangelio alarmista que ve el fin del mundo en cada noticia, en cada guerra, en cada peste, en cada hambruna. No estoy hablando de esos evangelios falsos y baratos, como les digo. En estos días, con toda seguridad, vamos a estar escuchando a predicadores que van a decretar sanidades, a reclamar bendiciones, y que incluso van a usar de manera completamente deshonesta formas para poder engañar a las personas y decirles que ellos tienen la solución. Cuando nosotros veamos esto, estos ladrones y estafadores, debemos recordar lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos enseña acerca de estas personas lo siguiente en 2 de Pedro 2:17. Ahí se nos dice esto: estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Por otro lado, también están los que, enarbolando la bandera del miedo, estarán predicando el Evangelio, sí, pero lo estarán predicando diciéndole a la gente que el fin está cerca, que van a venir aún cosas peores y que las profecías se están cumpliendo de una manera alarmista, como si el Evangelio de Cristo se tratara de terror y no de amor.
como si llegaran a conocer al Señor por medio de la vía del miedo, olvidándose completamente que el llamado de Cristo es un llamado a la paz y a la confianza. De hecho, todo el año pasado estuvimos leyendo vez tras vez este versículo, Hebreos 4:16, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, no es un evangelio que predica miedo y terror, sino es un evangelio que predica paz y confianza en Dios. Luego entonces podemos preguntarnos, ¿tiene algo que decirnos o tiene algo que enseñarnos el verdadero evangelio frente a una pandemia como lo es el coronavirus? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Esta mañana, de hecho, veremos 4 cosas que la palabra de Dios nos enseña frente a las situaciones difíciles como la que estamos atravesando. Y no es un secreto, hermanos, como primer punto, no es un secreto que las noticias amarillistas venden más. Y por esa razón, en muchas ocasiones los medios de comunicación deshonestos van a estirar la verdad o van a presentar solamente segmentos de ella con la finalidad de ser más relevantes, de atraer más gente, de obtener más likes. Y solamente van a presentar medias verdades. Y lamentablemente lo que esta práctica genera es una situación de pánico y alarma entre la población. Y aunque en efecto debemos mantenernos informados, lo cierto es que lo primero que debemos hacer como creyentes, más allá de mantenernos informados, es fijar nuestra mirada en el Señor, estando completamente seguros de que Él tiene cuidado de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, se nos narra cómo los discípulos quedaron atrapados en una gran tormenta. Ahí nosotros podemos ver cómo el cielo estaba completamente gris, el mar embravecido arrojaba sus olas enormes en contra de esa pequeña barca en donde iban estos hombres. Y la situación que nos narra era completamente aterradora, la esperanza se había perdido y no parecía que hubiera una salida para estos pescadores. Y sin embargo, justo en ese momento, justo en el punto peor, más grande de la tormenta, el Señor Jesús aparece y le grita estas palabras a los que son suyos. Mateo 14:27. El Señor les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y esta declaración, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, esta declaración de confianza y de aliento sigue siendo tan válida para nuestros días como lo fue en aquella tarde en el mar de Galilea. El Señor sigue diciéndonos a nosotros: no tengan cuidado, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Por tanto, aunque las noticias que nosotros veamos sean noticias de destrucción, de muerte, nosotros debemos enfocar nuestra vista no en esos informes, sino en el hecho de que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es ahí donde debe estar realmente nuestra mirada. Y con lo anterior, hermanos, no quiero decir que no debemos escuchar las noticias, eso no estoy diciendo, debemos estar informados, esa es una recomendación. Pero lo que no tenemos que hacer es permitir que esas noticias nos llenen de pánico y de temor. Por supuesto que debemos estar informados, reitero, debemos hacer caso a nuestras autoridades, pues de hecho nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser buenos ciudadanos, a acatar las reglas, a honrar a nuestros líderes. Por supuesto, eso lo tenemos que hacer, pero lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que permitir es que las noticias, por más desalentadoras que sean, nos roben la paz, porque nuestra confianza debe estar depositada en Dios. No obstante, es muy probable que en los siguientes días nos encontremos con personas, con familiares, conocidos o amigos que caigan en uno de dos elementos, en uno de dos extremos. Algunos van a caer presas del pánico por todas las noticias que se podrán ver, y otros, por el contrario, harán caso omiso de la situación actual y dirán que todo es un invento del gobierno o que todo es falso, o que nada de eso realmente está sucediendo. Puede haber dos extremos. Y luego entonces, para nosotros como creyentes, la pregunta sería: ¿qué debemos hacer ante estos casos? Si nosotros nos encontramos con personas con alguna de estas dos situaciones como creyentes, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, tenemos que cumplir nuestro llamado de ser luz y de ser sal. Y me explico, hermanos. Nosotros tenemos que cumplir el hecho de ser luz,
Tenemos que ser luz presentando con claridad la gravedad y la seriedad de la situación actual, invitando a esas personas a tomar conciencia por medio de la información clara. Tenemos que ser luz. Y más importante, esa luz también tiene que presentar el mensaje del Evangelio cuando haya la oportunidad. Y tenemos que ser sal. Tenemos que ser sal para aquellos que han caído presas de la corrupción, de una desinformación que ha generado pánico. Tenemos que ser sal para ellos, explicando con paciencia la realidad de la situación, que es grave, sí, pero no es mortal, que es complicada, sí, pero saldremos adelante con ayuda de Dios. Y también tenemos que hablar con claridad de la esperanza que tenemos en las buenas nuevas de Cristo. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y en medio de ese mar de noticias alarmantes, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios son tres cosas. Primero que nada, tener siempre presente el cuidado que Dios tiene de nosotros. Que no se nos olvide. Podemos ver tantas noticias que podemos olvidar de momento, pero siempre debemos tener presente que Dios tiene cuidado de nosotros. Segundo, tenemos que presentar el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Nosotros tenemos el mensaje que nos da paz, que nos da aliento, que nos da confianza en estos tiempos y tenemos que compartirlo con los que lo necesitan. Vemos gente que posiblemente está asustada, entrando en pánico y nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos el mensaje del Evangelio, por tanto debemos compartirlo. Y número 3, debemos recordar que el Señor nos dice, como lo dijera a esos discípulos en aquella barca en el mar de Galilea, no temas, yo te cuido. Ahora bien, no existe realmente algún precedente en la época moderna de una pandemia. Tenemos diferentes epidemias, tenemos diferentes enfermedades graves, pero como tal una pandemia en la historia moderna y contemporánea no lo tenemos. Lo más cerca que podemos mencionar o lo más parecido que podemos recordar es la fiebre española que ocurrió hace poco más de 100 años y que mató a una gran cantidad de la población, pero eso es lo más cercano que tenemos, algo que pasó hace 100 años. Y por esa razón es que las medidas sanitarias y los protocolos de seguridad que se deben seguir se han estado implementando casi sobre la marcha, es decir, han estado viendo a ver qué funciona y qué no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos un precedente moderno o contemporáneo. Y la medida más efectiva hasta este momento es la implementación de cuarentenas, y es decir, quedarse en casa y evitar salir. Sin embargo, una realidad de nuestro país es que implementar medidas de este calibre es prácticamente imposible. No existen leyes laborales que ayuden a esta situación. No somos como otros países de primer mundo donde se da la oportunidad a las personas de poder trabajar desde casa. No somos esos países, tenemos que ser realistas. Una gran cantidad de personas dependen de su ingreso diario, de salir a trabajar, porque si no trabajan, no comen. Y por eso es que podemos decir que aislarnos en casa no parece un plan de acción posible en nuestra nación. Seamos honestos. No obstante, sí existen unos grupos de la población que sí pueden y deben quedarse en casa en estos tiempos. Y me refiero, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a los niños pequeños, a los estudiantes, ya sean adolescentes o jóvenes que de momento están o de vacaciones o que incluso pueden tomar clases online, o a las personas que en efecto sí pueden hacer el home office, es decir, trabajar desde casa. Hay gente que sí puede hacerlo. Así que una pregunta más, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿O tiene que ver esto algo con lo que estamos hablando? Y una vez más la respuesta es sí, esto tiene que ver. Y de hecho, estas medidas de cuarentena ya están generando y van a generar una cantidad inmensa de lo que podríamos llamar, entre comillas, tiempo libre. De hecho, ya podemos ver en otros países lo que ha generado todo este, reitero, entre comillas, tiempo libre. Se han incrementado los retos virales por internet, que tienes que hacer algo y que te ponen el reto y que tú tienes que hacerlo y grabarlo y subirlo para que vean que sí lo cumpliste, etc. Se han incrementado todos estos retos. Se ha tenido que tener una convivencia real entre familias, es decir, muchas familias solamente se ven los fines de semana, a veces en la noche, pero no tienen una convivencia real, pero ahora han tenido que estar encerrados por semanas y han tenido que, o se han visto obligados a convivir realmente con sus familiares. También se ha dado casos de actividades programadas, por ejemplo, entre vecinos, en edificios y comunidades similares, donde
ellos todos se ponen de acuerdo y a las 7 de la noche van a salir y van a cantar una canción para poder mantener el ánimo arriba, o van a tocar algo, o van a proyectar una película en el edificio de enfrente para que todos puedan verla, en fin, diferentes actividades, y todo esto que les menciono desde el punto de vista positivo. Pero también hay situaciones negativas que ha generado este aislamiento, estas cuarentenas. Por ejemplo, en China, donde estuvieron ya casi 50 días aislados y ya les están permitiendo salir, se registró esta semana un aumento en el porcentaje de solicitudes de divorcio. Es decir, después de estar 50 días las parejas juntos en la misma casa se dieron cuenta que no eran compatibles y ahora quieren divorciarse. Entonces eso también es una situación negativa. Y luego entonces, si usted tiene en su hogar a alguien de los grupos que ya mencionábamos, los gente de la tercera edad, los niños pequeños, etcétera, si usted tiene a alguien de estos grupos, o incluso usted es parte de estos grupos, que pasará la cuarentena en su casa, la pregunta sería, ¿está preparado para aprovechar bien el tiempo que va a tener? Una vez más, ¿está usted preparado para aprovechar bien el tiempo que va a tener? Y alguno podría preguntar, ¿acaso Dios está interesado en lo que yo hago en mi tiempo libre? Y permítame responder a esa cuestión con una recomendación que hace el apóstol Pablo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, el versículo 15 y 16, Efesios 5, dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, y aquí viene lo importante, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y con esto no quiero decir que haya algo de malo en hacer, por ejemplo, un maratón de su película o de su serie favorita. No tiene nada de malo, no vamos a decir que es un pecado, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo el hecho de estar revisando las redes sociales, estar compartiendo diferentes posts a lo largo del día. No tiene nada de malo, usted puede hacerlo con tranquilidad. Incluso no tiene nada de malo en intentar hacer un reto viral, grabarse y subirlo, siempre y cuando esté dentro de los límites de la prudencia y del buen juicio y la sensatez. Puede hacerlo, por supuesto. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que otra forma en la que nosotros podemos honrar al Señor es cuando aprovechamos bien el tiempo. Es cuando, por ejemplo, ahora que vamos a tener mucho tiempo libre, pues aprovechamos bien el tiempo y de esa manera también honramos al Señor. ¿Y por qué no tomamos en cuenta las siguientes medidas? Pongamos algunos ejemplos. ¿Por qué no termina ese libro que empezó a leer hace 5 años y que no ha podido por una o por otra razón terminar de leer? Tenemos el tiempo. ¿Por qué no por fin, después de tantos años, nos aprendemos los libros de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y por fin nos los aprendemos de memoria? Utilicemos bien el tiempo. ¿Por qué no, por ejemplo, en este tiempo aprovechamos para limpiar la habitación, la cocina, la cochera, la bodega, o de una vez toda la casa? Aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo para memorizar algún versículo bíblico? Y la próxima vez que nos digas, ¿tienes un versículo bíblico? No digamos, sí, pero no me acuerdo bien cómo iba. Dice algo de Dios y algo de amor, pero no recuerdo. No, aprendámoslo bien. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo para pasar realmente tiempo de calidad con nuestra familia? Para poder conocerlos, para poder realmente convivir con ellos. Y con esto, hermanos, con todo lo anterior, no quiero sonar santurrón diciéndole que todo el día debemos orar o que en este tiempo la única cosa que deberíamos hacer es leer la Biblia. No quiero sonar a ese tipo de religiosidad, no estoy diciendo eso. Pero dadas las circunstancias actuales y frente a la situación que estamos viviendo, permítame hacerle algunas preguntas. ¿No le parece que este es precisamente el tiempo más adecuado para orar? ¿No cree que es ahora cuando deberíamos ayunar? ¿No considera usted que este es el momento para meditar en la palabra de Dios? Porque si una situación como esta, una pandemia como la que estamos atravesando, no nos lleva a ayunar, a orar y a leer la Biblia, entonces, ¿qué lo hará? ¿Qué tendríamos que atravesar realmente como humanidad, como familia, como individuo, para poder realmente ser llevados a ayunar, a orar y a leer nuestra Biblia? ¿Qué tendría que pasar? Así que termino este punto leyendo una vez más lo que decía en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 en una versión distinta, y dice: no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Luego entonces, esto nos conduce al tercer punto de esta mañana, y es que es muy probable que la situación actual habrá oportunidades que en otro tiempo y bajo otras circunstancias no estarían disponibles para que nosotros podamos compartir el Evangelio de Cristo. Situaciones como esta
una pandemia, la guerra, experiencias cercanas a la muerte, los tiempos difíciles, hacen que en muchas ocasiones las personas se abran a escuchar el mensaje de las buenas nuevas. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para presentar el mensaje de salvación a todo aquel que esté receptivo. Debemos ser como aquel sembrador de la parábola que sembraba en toda tierra para ver de dónde podía cosechar un fruto. Sin embargo, alguno podría preguntar, ¿acaso predicar el Evangelio en medio de una pandemia, en medio de una situación como esta, no sería aprovecharnos de la vulnerabilidad que podrían presentar estas personas? ¿No sería aprovecharnos de la situación? Y lo cierto es que nosotros podemos leer en los Evangelios que el 99% de las personas que buscaban al Señor lo hacían porque tenían alguna enfermedad, porque tenían algún problema, alguna situación difícil, alguna complicación. Y es una triste realidad, hermanos, pero la gran mayoría de nosotros buscamos al Señor no cuando las cosas marchan bien, no cuando todo va a viento en popa, no cuando todo está lindo y rosa, no, sino que buscamos al Señor cuando la tormenta nos golpea. Y este es precisamente el tiempo de la tormenta, y nosotros debemos estar listos y preparados para compartir el Evangelio. Por tanto, debemos ser conscientes de que esta pandemia puede preparar los corazones de muchas personas que estén a nuestro alrededor, algún vecino, algún amigo, algún familiar, y nuestro deber como hijos de Dios será compartir el mensaje del Evangelio. Y bajo otras circunstancias, hermanos, lo que nosotros regularmente haríamos es compartirle el mensaje, darle el mensaje de salvación y después invitarla a esa persona a nuestra iglesia. Pero en estos tiempos donde la asistencia es limitada, o donde posiblemente el gobierno nos pudiera llegar a decir se cancelan las reuniones hasta nuevo aviso, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos esa opción de compartir y después llevarlo a la iglesia. De momento estaría en el aire esa opción. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es compartir el Evangelio y después, de nuestra propia cuenta, discipular en los primeros pasos de la vida cristiana a esas personas. Nosotros debemos tomar ahora esa responsabilidad. Ya no tanto venir a la iglesia, ya no tanto estar o traerlos aquí, sino que desde nuestra casa debemos compartir el Evangelio. Ahora bien, en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ellos recibieron de parte del Señor el llamado a la gran comisión, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No obstante, los años pasaron y la iglesia se había limitado solamente a predicar el Evangelio en Jerusalén y en las regiones más cercanas. Y es por esta razón que nos dice el libro de los Hechos que el Señor tuvo que enviar una plaga llamada Saulo de Tarso, que obligó a los creyentes a salir y entonces sí pudieran cumplir el llamado a predicar el Evangelio. Y hoy en día, hermanos, nosotros podríamos decir que también esta plaga, este virus, este coronavirus, también es algo que Dios está utilizando para que nosotros los creyentes cumplamos con nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, por un lado. Y por otro lado, también para que los incrédulos, aquellos que no buscaban a Dios, vuelvan sus ojos al Señor y ahora lo busquen. Y nosotros debemos estar preparados para compartir el mensaje. Y no piensen ni por un momento que esta situación, que esta pandemia que está ocurriendo se ha salido de las manos de Dios, que se ha salido de su control, porque no es así. Aún en estas situaciones que parecen descontroladas, el Señor está en control y debemos creerlo, debemos confiar en Él. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, la predicación no puede limitarse solamente a las palabras, a los bonitos sermones, a los mensajes de domingo. No podemos limitar en este tiempo el compartir el Evangelio a eso, sino que la predicación ahora debe ser también por medio de las acciones. Y en este tiempo este tipo de predicación es tan necesaria o incluso más. Y hace años, ya les he contado en otras ocasiones esta historia, pero para mí es una de las lecciones más grandes que he tenido a lo largo de mi vida. Hace años, cuando iba a la universidad, en cierta ocasión ocurrió que cuando yo bajaba del bus, al cruzar la calle, en medio de la calle, había una mujer que el autobús le había pasado, no la había atropellado completamente, la había golpeado y le había atropellado una pierna. Entonces la mujer se encontraba tirada en el piso. Y siempre digo que yo hice lo que cualquier buen cristiano haría en ese momento, la vi y me seguí de largo, siguiendo el ejemplo de nada. La hice mal, hermanos. Pero al caminar unos 8 metros, el Señor habló a mi corazón y entonces me regresé. Cuando regresé ya había una jovencita, unos 20, 25 años, que estaba ahí con esa mujer y le estaba diciendo algunas cosas al oído.
Llamamos una ambulancia, esperamos que la ambulancia llegara a unos 20 o 25 minutos. Y esta chica veía su reloj, posiblemente tenía que llegar a algún lugar, a alguna reunión, a la escuela, al trabajo, qué sé yo. Y como la ambulancia no llegaba, esta chica lo que hizo es una vez más se agachó con esta mujer que veía sus ojos en angustia y desesperanza, le dijo algo, no sé hasta el día de hoy qué le habrá dicho, pero su rostro cambió. Esta mujer obtuvo paz, la paz que necesitaba en ese momento. La chica se levantó, se quitó el abrigo, no metafóricamente hablando, no, sino literalmente hablando, se quitó el abrigo que llevaba en ese día, tapó a la mujer con el abrigo, se despidió y se fue. Hasta hoy yo puedo decir que aprendí más del dar, del ayudar al prójimo, del desprenderse por los demás, de una chica completamente desconocida que tal vez nunca vuelva a ver en mi vida, que de 100 predicaciones que hablan acerca de dar al prójimo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se predica con palabras, sí, pero también con acciones. También con lo que hacemos, predicamos el Evangelio de Cristo. Entonces, la siguiente pregunta podría ser, ¿cómo podemos nosotros predicar el Evangelio por medio de nuestras acciones en este tiempo? Pues bien, permítame darle algunos ejemplos. Nosotros podemos ayudar a los necesitados. Posiblemente conozcamos alguna familia, alguna persona que en este tiempo la esté pasando mal, que haya perdido su empleo, que no esté recibiendo una remuneración adecuada, y podríamos ayudarle ya sea con dinero o con alguna despensa. Podemos hacerlo de esa manera. Podemos también cuidar a los más vulnerables, a los ancianos, a los niños, estar al pendiente de ellos, llamar a nuestros padres o a nuestros abuelos o a algún anciano que tengamos en la colonia, en el edificio, preguntar si necesita algo, si podemos ir a hacer las compras por él, si podemos llevarle algo, si necesita incluso ir a alguna cita médica y podemos llevarlo, podemos hacerlo, podemos ayudar y predicar el Evangelio de esa manera. Podemos también llamar a nuestros conocidos, gente que tal vez no vemos con frecuencia, pero los estimamos, y preguntar cómo están. Si todo está bien, si necesitan algo, ¿cómo les ha ido con esta situación actual? Podemos hacerlo. Y termino este punto leyendo una vez más este pasaje que de hecho ya hemos estado leyendo en las últimas semanas de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Y la Biblia nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Como cuarto y último punto, debemos mencionar que si bien es cierto que el coronavirus ha presentado una tasa de mortalidad baja, como ya les mencionaba, un 3% o menos, existe una posibilidad de que alguien que conozcamos o incluso alguno de nosotros, si contraemos el virus, tenemos un mal tratamiento médico y se acumulan algunas otras patologías graves que tengamos, existe una posibilidad, pequeñísima, pero hay una posibilidad de que alguien pudiera morir a causa del COVID-19. Y es una realidad, hermanos. Y yo sé, lo entiendo, esto no es algo que nosotros quisiéramos escuchar, no es algo que quisiéramos hablar, pero frente a la situación actual tenemos que ser realistas. Hay una posibilidad de ello. Y por supuesto que debemos extremar precauciones. Y es verdad que esperamos y confiamos y oramos en el Señor para que, como dice su palabra, no llegue a nosotros este mal. Lo creemos. Sin embargo, si sucediera que alguno de nosotros fuera a la presencia del Señor a causa de la pandemia actual, si es que llegara a pasar, hermanos, debemos recordar con esperanza y alegría lo que nos enseña la Biblia acerca de esto. Y la Biblia nos dice en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, versículo 14, lo siguiente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. En otras palabras, hermanos, nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos una esperanza de resurrección y de vida eterna. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos la esperanza de que viviremos eternamente con Él. Y eso no significa, hermanos, que vamos a estar exentos de la enfermedad,
que vamos a estar exentos de pasar por pruebas, por situaciones difíciles, por momentos de oscuridad o incluso que no vayamos a morir. Eso no significa. Y en la Biblia, de hecho, podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, de un hombre llamado Lázaro, que era amigo cercano del Señor Jesús. Este hombre, Lázaro, nos dice la palabra que cayó enfermo y de hecho, si nosotros leemos los diferentes pasajes de la Biblia, no hay ningún indicio de que Lázaro estuviera enfermo por algún tiempo o que haya pasado por alguna enfermedad, por lo que podemos nosotros concluir que esta enfermedad que adquirió Lázaro fue una enfermedad repentina. De la noche a la mañana alcanzó esta enfermedad a este hombre. Pero él estuvo enfermo por varios días y su familia, sus hermanas que tenía, Marta y María, tuvieron la oportunidad de enviar un mensajero al Señor Jesús para informarle que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y de hecho el relato nos dice que el Señor Jesús estaba cerca de la casa de Lázaro, a un par de días posiblemente. No obstante, lo que el Señor decide hacer luego de escuchar de que su amigo estaba enfermo es quedarse todavía 2 días más donde él estaba. Y dice lo siguiente, en Juan capítulo 11, versículo 4, podemos leer: oyéndolo Jesús, que Lázaro estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y es que debemos recordar, hermanos, como lo hemos venido diciendo todo este año, que toda prueba, toda situación difícil, toda tormenta, inclusive puedo afirmar que todo virus o toda pandemia que pudiéramos llegar a vivir y atravesar, cuando lo hacemos en el Señor, tiene un propósito. Y la muerte de Lázaro, que estábamos hablando de ella, no era la excepción. También había un propósito en la muerte de ese hombre. En esta misma línea de pensamiento, hermanos, si sucediera que alguno de nosotros tuviera que partir con el Señor a causa del coronavirus, podemos estar seguros de 2 cosas. Primero, que el Señor tiene un propósito en ello. Por supuesto, el Señor tiene un propósito en ello. Y número 2, que si creemos en Él no moriremos eternamente. Luego de que Lázaro hubiera muerto, el Señor llegó a la casa donde estaban sus hermanas. Y una de ellas, que se llamaba Marta, salió y le dijo al Señor, con un tanto de pesar y un poco de reclamo en sus palabras, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puede usted escuchar el tono? ¿Puede usted escuchar las palabras de esta mujer? Su hermano acababa de morir. Su hermano era amigo de Jesús. Jesús había levantado muertos, había hecho muchos milagros, habían avisado a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo y Jesús no llegó. Y Lázaro murió. Y cuando llega por fin, 2 días tarde, 3 días tarde, Jesús, y Marta se entera, entonces ella sale. Y puedo yo escuchar estas palabras, este quebranto en la voz, este pesar de esta mujer cuando le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es que la pérdida de un ser querido, por supuesto que siempre va a ser algo doloroso. Nos va a llevar a la añoranza, nos va a llevar a las lágrimas. Y de hecho incluso el Señor Jesús, que sabía que dentro de unos minutos iba a levantar a Lázaro, su amigo, de entre los muertos, él mismo lloró por su amigo, él mismo lloró por Lázaro. Y entonces podemos preguntarnos nosotros, hermanos, ¿por qué el Señor permitió que Lázaro muriera? ¿Cuál era el propósito en ello? Pues bien, la historia de Lázaro, la muerte y la resurrección de este hombre, tuvo lugar para, primero que nada, darle la gloria a Dios. Segundo, tuvo lugar para mostrar el poder de Cristo sobre la muerte, sí. Y tercero, también queda registrado en la Biblia, para que nosotros podamos ver una representación adelantada, por decirlo de algún modo, de lo que nos espera a cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra vista en Jesús, el Hijo de Dios. Y así como el Señor Jesús le dijo a Marta en ese día, hoy en día nosotros también podemos echar mano de esas palabras, de esa promesa de parte del Señor. Y lo que el Señor dijo a Marta, nos lo dice también a nosotros. Y lo podemos leer en Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y el Señor Jesús le dijo a Marta y nos dice a nosotros: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina diciendo el Señor: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y también nosotros debemos preguntarnos: ¿creemos realmente esto? Si esta enfermedad, si esta situación, esta pandemia llegara a nuestro hogar,
que Dios no lo quiera, que oramos para que Él nos guarde, que pedimos al Señor que Él nos proteja, pero si es que acaso llegara, ¿realmente podemos creer esto? ¿Realmente podemos decir y confiar y confesar que nosotros creemos en la resurrección y la vida que el Señor nos ha prometido? Espero que podamos responder con un honesto sí, sí creo. Finalmente, y a manera de resumen, hermanos, podemos decir que frente a esta pandemia, el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio que podemos encontrar en las páginas de la Escritura, nos recuerda, primero que nada, que Dios nos invita a no vivir en miedo, en pánico y en temor, no, porque Él nos dice que tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, podemos descansar en paz en Él, podemos descansar tranquilamente de que Él cuida de los suyos. Número 2, el verdadero evangelio nos invita a aprovechar bien el tiempo y a emplear esta situación, estos días largos, para buscarlo más a Él y para conocerlo más a Él. Número 3, el verdadero evangelio nos insta a compartir las buenas nuevas de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea conveniente y cuando no lo sea, y no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. Y número 4, el verdadero evangelio nos recuerda que aun cuando la muerte pudiera alcanzarlos, porque hay una posibilidad aunque pequeña, aun cuando la muerte pudiera alcanzarnos, en Él nosotros, sus hijos, los que hemos creído y hemos depositado nuestra fe en el Señor, tenemos esperanza y tenemos una promesa de vida eterna. Pensando en esto, hermanos, vamos a terminar con una oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu casa para poder alabar tu nombre y para poder escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos venir delante de ti para pedirte que nos ayudes a no vivir en pánico y en temor a pesar de las circunstancias actuales, sino a confiar en que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, queremos pedirte que nos ayudes también en estos tiempos a aprovechar bien los días, a buscarte, a orar, a ayunar, a leer más tu palabra de tal forma que podamos conocerte más. También, Señor, queremos pedirte que nos conduzcas a poder compartir el mensaje del Evangelio para los que lo necesitan. Que tengamos todos nuestros sentidos alertas para poder ver a aquellas personas necesitadas de un mensaje de parte tuya y que podamos en este tiempo compartir el Evangelio, porque estas circunstancias hacen que muchos corazones estén abiertos y receptivos. Y finalmente, Señor, también queremos agradecerte porque en ti tenemos la promesa de, aunque podamos sucumbir ante una enfermedad o ante el tiempo, Señor, en ti tenemos la promesa de que resucitaremos en el día postrero y de que viviremos eternamente contigo. Y nos aferramos a esa promesa. Señor, guárdanos en estas semanas, en estos tiempos difíciles que se vienen, para ser prudentes, sabios, sensatos, para poder seguir reuniéndonos, para poder ser protegidos por tu mano poderosa en contra de cualquier peligro, y para que nosotros podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. También te pedimos por esta semana para que lleves con bien a nuestros hermanos, los protejas en sus salidas, en sus regresos, para que guardes este día, esta tarde de domingo, y nos permitas descansar y estar en paz y tener un buen fin de semana. Te pedimos esto, por favor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.